Mm. Bien, entonces voy a transmitir. Entonces, si quieres, Sí, apaga mi cámara, tranquilo, sí. cámara y video. Sí, perfecto. Yo estoy Listo. aquí. Sí. Ok. The Technological Development Center for Colombian Emeralds provides specialist support to the Colombian emerald industry. It is the only institute of its kind in Latin America dedicated to the research and certification of gemstones. It provides services throughout the three main stages of the emerald supply chain. At the point of extraction, they provide services for exploration and mining development based on their research into geology and geochemistry that have been developed in conjunction with universities and the wider industry. During the transformation phase, they provide service that add value to emeralds, including cutting, treatment cleaning, and research into gemology. Then, in the final phase of commercialization, they provide support certification that outlines essential details about the gemstones. CDTEC has modern facilities that are perfectly placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. The Technological Development Center for Colombian Emeralds provides specialist support to the Colombian emerald industry.
It is the only institute of its kind in Latin America dedicated to the research and certification of gemstones. It provides services throughout the three main stages of the emerald supply chain. At the point of extraction, they provide services for exploration and mining development based on their research into geology and geochemistry that have been developed in conjunction with universities and the wider industry. During the transformation phase, they provide service that add value to emeralds, including cutting, treatment cleaning, and research into gemology. Then, in the final phase of commercialization, they provide support certification that outlines essential details about the gemstones. CDTEC has modern facilities that are perfectly placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. Vamos a darle 2 minuticos a la gente a que arranque, porque a que ingrese y vamos a arrancar, porque por alguna razón el video que teníamos puesto no está arrancando, entonces vamos a darle unos 2-3 minuticos a la gente que arranque. ¿Listo, Marian? Y demás participantes, bienvenidos, ya vamos a arrancar. The Technological Development Center for Colombian Emeralds provides specialist support to the Colombian emerald industry. It is the only institute of its kind in Latin America dedicated to the research and certification of gemstones. It provides services throughout the three main stages of the emerald supply chain. At the point of extraction, they provide services for exploration and mining development based on their research into geology and geochemistry that have been developed in conjunction with universities and the wider industry. During the transformation phase, they provide service that add value to emeralds, including cutting, treatment cleaning, and research into gemology. Then, in the final phase of commercialization, they provide support certification that outlines essential details about the gemstones. CDTEC has modern facilities that are perfectly placed for research into gemological, geological, and geochemical processes, as well as for training and the creation of gemological reports. I'm gonna do like Alexia and start at the top. Yeah. That was cool, my dear. Wow! Johannes made it! Yay! No way! Yeah! I told you. Oh, what? Johannes did it. Take the green, huh? Te lo muerdan. Sí, pero bonito, porque es que eso se trata, que uno se encuentre. Guys, please, talk a lot. I know. You have to talk to me. Qué lindo. Bigger. So wait a second. La última, y la pasan para allá. You guys have been mining for how long?
Bueno, Marian, buenos días y buenos días a todos los participantes. Hoy estamos madrugando desde el CDTEC. La gente nos tocó trabajar hoy muy temprano. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a ti, Marian, por tu tiempo y por compartir esta experiencia. Nuevamente, lo más importante para nosotros es la participación activa, porque las preguntas es lo que finalmente enriquece toda esta participación. Este va a ser, les voy a contar un poco cómo va a funcionar. Este va a ser una serie de seminarios. El 70% de la participación los va a hacer acreedores a un certificado digital que se los estaremos mandando por correo. Los estamos saludando hoy desde, como ustedes ven, desde el CDTEC, estamos todos trabajando hoy madrugando con todos ustedes. Hay un link de preguntas abajo. Todas las preguntas, por favor, enviárnoslas a preguntas y respuestas. Vamos a estar trabajando aquí con Holman Alvarado, que va a estar ayudándome, porque muchas veces yo no alcanzo a ver el chat, entonces él va a interactuar y hacerle todas las preguntas a María. Una cosa muy interesante que vamos a tener una rueda de negocios. Queremos que todos ustedes nos cuenten qué hacen, cuál es su negocio, y por eso vamos a tener 1 minuto para cada uno para que haga una pequeña presentación a partir de la próxima sesión, para que digan qué hacen, cuál es su negocio, en dónde están localizados, qué venden, qué compran. La idea es que logremos hacer una comunidad aquí de negocios y cada uno, esta virtualidad nos ayude también a interactuar un poco con los demás participantes. Otra cosa muy interesante es que al final de las 10 charlas vamos a estar rifando este libro que está autografiado. Entonces, pues, espero que estén muy pendientes de los panelistas. Cada panelista nos va a regalar 1 o 2 preguntas y al final, el último día o un día después, vamos a hacer una sesión especial con 10 preguntas. El que primero responda a las 10 preguntas se va a llevar este libro, el libro autografiado de Ronald. Este es el mes de la joyería y por eso estamos haciendo estos seminarios en el CDTEC. La idea es que ustedes vengan, tenemos promociones, charlas, tenemos un mes dedicado a todo el tema de la joyería. Queremos primero, antes de arrancar, darle el feliz cumpleaños a Marian, que hoy está de cumpleaños. Entonces, desde aquí el CDTEC, todo el equipo, feliz cumpleaños. No te voy a preguntar la edad, pero feliz día. Mejor. El link, no van a necesitar otro link. Con el link que ingresaron hoy, van a ingresar a todas las charlas. ¿Qué más les digo? Antes de que se me olvide, vamos a hacer una retransmisión a las 9 de la mañana como teníamos programado. En ese sí, los que entren a esa retransmisión van a quedar agendados, digamos, vamos a tomar la lista, pero pues desafortunadamente no van a tener
oportunidad de hacer preguntas, o si hacen las preguntas no las podemos contestar en vivo, las contestaremos después y las mandaremos a Marian y a los demás panelistas. ¿Qué más me falta? No me falta nada, sino darle feliz cumpleaños a Marian y arrancar, y espero Muchas que gracias. disfruten todos esta iniciativa. Entonces voy a dar paso allá a Marian. Listo, dale. Si ya. quieres. Ya. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y bueno, tengo que mencionar que me ha encantado ver el vídeo, ya que yo estaba en ese viaje y viviendo esa maravillosa experiencia, y ha sido muy nostálgico ver esa experiencia de estar en mina, encontrar porque encontramos Esmeralda, y maravilloso, esperando de nuevo volver de nuevo para tener esa experiencia con vosotros. Bueno, muchas gracias a todos por todas las felicitaciones que me estáis enviando, y vamos a comenzar, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. A ver, aquí estamos. Bien. Bueno, pues como tasadora de joyas, aparte de ser diseñadora de joyas también, me parece algo muy importante el saber qué precio le pongo a mi joya. Esta charla la estoy repitiendo, la di el jueves para estudiantes de joyería y de engastado, ahí en Colombia también. A ver, ¿cómo puedo pasar la diapositiva? Ahí. Bueno, pues esta es una charla que iba dirigida a los nuevos creativos de joyería, a los joyeros, estudiantes o todos los creativos noveles que comienzan, que después de realizar una pieza de joyería se plantean: ¿y ahora qué precio le pongo a mi joya? Entonces, es una pregunta que me parece muy importante, porque en realidad lo que queremos saber es realmente qué precio le puedo poner a mi trabajo, al trabajo que yo realizo. Cuando estoy realizando una joya, llega al final, tengo mi joya terminada y ahora, a ver, vamos a ponerle un poco el precio justo, digamos, entendiendo que precio justo, bueno, es un poco complicado ese concepto, pero bueno, más o menos entender a partir de qué precio puedo poner en venta esa joya. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta todo el proceso y el desarrollo que lleva esa joya, todo el proceso. Entonces vamos a comenzar por el principio. Y el principio es la idea. Y la idea, un creativo, surge esa idea. ¿Y de dónde surge? Pues de la representación de la mente del creativo, ese algo imaginario, real, concreto o abstracto, donde puede reflejar sentimientos, experiencias, que en mi caso, en mis joyas normalmente, bueno, os voy a contar, toda esta charla está relacionada con una de mis piezas, ¿vale? Porque para poder entenderlo hay que poner un ejemplo real. Y ese ejemplo real, pues he considerado que una de mis piezas puede ser el mejor ejemplo. Entonces, en mi caso, normalmente a mí me gusta escribir y escribo bien un cuento o una historia. Todo ello va relacionado siempre con mi crecimiento personal. Me gusta y espero poder desarrollarme a mí misma con la ayuda de mi propia expresión, de mi propio crecimiento personal, y así, bueno, pues intentar valorar mi vida y sobre todo valorar a todos los que tengo alrededor de la mejor manera. Sobre ese texto, ese cuento o ese poema, como es el caso de mi anterior, la colección que hice el año pasado, que es de miradas, ese fue un poema, es la primera vez que hago un poema. Bueno, que hago un poema para mis joyas. Bueno, pues a partir de ese texto comienza
comienzo a hacer dibujos. La colección que os voy a presentar es Mariposas desde el corazón, ¿vale? Para que entendáis todos estos pequeños dibujos. Y ahí entramos en un proceso creativo. Ese proceso creativo empieza en esa fase donde precede a la aplicación de esa creatividad que ha surgido con esa idea, generando todo un reto. Es un reto. Supuestamente el proceso creativo depende de qué autores, tienen varias etapas. Está desde la preparación, preparamos los bocetos, bueno, en mi caso es el texto, sobre ese texto comienzo a hacer dibujos, de esos dibujos comienza a salir, empiezo a ver piezas, de esas piezas, detrás de esa incubación de todo este texto, me viene como la iluminación, ya veo, identifico lo que pueden llegar a ser algunas piezas, verifico, elaboro y al final llega pues la elaboración, ya distingo esas piezas, ¿vale? Aquí tenemos dos de los ejemplos donde ya voy limitando un poco cómo van a ser los engastes, cómo va a ser ese diseño, cómo va a ser generando esa pieza, ¿vale? Y una vez que tengo ya generada lo que es la pieza, me marcho a mi mesa de trabajo. Bueno, vamos a resumir. Comenzamos. Primero, el artista, joyero, tiene una idea, comenzamos con el proceso creativo, diseñamos, elaboramos los diferentes elementos que va a tener esa pieza y comenzamos a realizar la hechura. En mi caso, yo como joyera, además me encanta tener, siempre digo y además me parece que es así, es como muy poético, pero es real. Tengo conversaciones con mi astillera. A ver, llevo todo este diseño a mi mesa de trabajo. En mi mesa de trabajo comienzo con la hechura. ¿Qué es la hechura? Pues es la fabricación, es la realización de esa joya que hace el orfebre. Y aquí adaptamos el diseño que hemos elaborado anteriormente y lo llevamos a esa astillera. En mi caso, me encanta además decir, tengo conversaciones con esa astillera, en esa mesa de trabajo, y en la que comienzo a trabajar y estudio esa composición, porque una cosa es diseñar, dibujar, tener la idea, pero luego tenemos que hacer que esa composición que hemos creado, adecuarla para que sea funcional. Esa funcionalidad es importante, porque esa joya tiene que funcionar. Si son unos pendientes, esos pendientes deben de tener el peso ideal, que no nos rasgue las orejas. Si hacemos un collar, que tenga también... El tema de los pesos es muy importante, por ejemplo, pero bueno, ahí entraríamos en una elaboración de mencionar todas lo importante en esa funcionalidad, de esa funcionalidad correcta para que esa joya funcione y se pueda vestir, para que la podamos lucir o la que la puedan lucir. Bueno, elaboramos ese trabajo pues segueteando, soldando, llevando a cabo ese diseño que que en mi caso he realizado, lo llevo ya a mi mesa de trabajo, voy evolucionando, incluso corrijo algunas cosas para que esa funcionalidad sea real, ¿vale? Se necesita que... En este caso tenemos un broche que a la vez es colgante. Ahora os enseñaré un poquito más. Bueno, el proceso final de mi taller, de mi mesa, de mi astillera, y este paso es muy importante, es el repaso y el pulido de la pieza que tengo entre manos. Esto es muy importante, esto me hace que esta pieza tenga un buen acabado.
Para mí es de suma importancia que la pieza esté muy bien acabada, porque eso también le va a dar calidad, esa calidad final a la pieza que estoy elaborando. Estoy detallando todo esto para que veáis este proceso, este desarrollo que conlleva realizar una pieza, lleva su trabajo, ¿vale? Y hay que considerarlo, puesto que luego, al final del todo, para ponerle el precio, voy a tener que tener en cuenta todos estos pasos. Bueno, hemos pasado por la idea, el proceso creativo, el diseño de mi pieza, hemos hecho la hechura en mi mesa de trabajo, en mi astillera, y ahora le toca, le damos paso al engastador. El engastador, bueno, pues es uno de los pasos más importantes. Bueno, si la pieza tiene piedras, ¿vale? No todas las piezas tienen piedras, pero bueno, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo, que es una de mis mariposas, lleva piedras, en concreto son turmalinas, y el proceso del engastado, bueno, pues es un proceso muy laborioso y muy minucioso. Aquí en España, los estudios de engastado en la Escuela de Joyería son 3 años. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, cuando un engastador está 3 años para aprender a engastar, es por algo. Y ese algo es la guinda del pastel. Y esa guinda del pastel son las piedras, que a veces hay piezas que todo su significado es por la piedra que lleva. Este proceso final de engastado es importantísimo y básico. Nos va a asegurar que esa pieza de joyería, cuando esté luciéndose, se haya vendido y alguien la esté luciendo, esas piedras se van a mantener ahí, se van a mantener. Hay muchos tipos y diferentes tipos de engastado, desde un engastado invisible a carril o en garras, como es este caso, en bisel, en chatón. Bueno, según sea la forma, la talla, depende también de la calidad de las gemas, que eso hay que tenerlo en cuenta, pero sobre todo, por supuesto, con el diseño previo que tenemos, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar esa estética deseada y es, en el fondo, es el remate final de mi pieza. Bueno, uno de los remates finales, ¿vale? Porque mi pieza, después de haber sido engastada, tiene otro paso más, que es, en este caso, son los baños o rodeados que tenemos, ¿vale? Mi pieza lleva, bueno, ahora os lo voy a contar un poquito más adelante en detalle, pero mi pieza en concreto lleva baño de oro rojo, aún así de estar hecha en plata y hay algunas partes en oro que ahora os explicaré. Bueno, os voy a presentar una pequeña presentación sobre esta colección. Se titula Mariposas desde el corazón y surge la idea a raíz de esa crisálida cuando se rompe y entonces sale esa mariposa. Entonces la mariposa cuando rompe la crisálida lo primero que saca es un ala y ese ala yo he querido simbolizarlo como que señala un camino. Es la transformación cuando pasas de una vida que has llevado anteriormente y rompes con todo eso y sacas un ala. Ese ala nos dirige, he querido que sea dirigido hacia el corazón, desde el corazón, con amor y amor a todo lo que me rodea. Entonces, esa mariposa piensa que haciendo las cosas desde el corazón y con amor nunca van a salir mal. Por eso están representadas todas mis piezas solo con un ala y bueno, de diferentes formas. Esta que veis en pantalla es un colgante, está realizado en oro. El cuarzo rosa que hay aquí lo he tallado yo expresamente para esta pieza. Este cuarzo rosa lo encontré yo porque también me gusta encontrar mis propias piedras y una mina aquí en España, en Extremadura, en Oliva.
En Oliva de Plasencia encontré estos cuarzos rosas y entre ellos, bueno, seleccioné este y lo tallé expresamente para esta pieza. Y simboliza pues ese ala. Esta pieza, que es la pieza principal, quise representar lo que es el cuerpo de la mariposa con esos zafiros azules, que por cierto están sin calentar y sin tratar, los encontré en Van Gogh. Y también a la vez he querido representar lo que es el corazón abierto, abierto al amor. Y entonces he querido que esta pieza fuese la principal y que abriera la colección. Estas son otro conjunto, es un colgante, sigue siendo la mariposa con un solo ala. Esta mariposa lleva un ópalo y un diamante natural tratado. Los pendientes, asimismo, también con un solo ala, con el cuerpo donde sujeta los ópalos. Bueno, los engastes de todas estas piedras son con hilos de oro amarillo de 18 quilates. El resto de la pieza está elaborado en plata. Si observáis en el colgante, la plata lleva una textura que la he envejecido y oxidado para que le diese... Me gusta mucho jugar en mis piezas con las texturas, también con la combinación de colores y demás. Y las venas que lleva, todas las venas que forman la mariposa, todo eso va bañado, la fotografía no es muy buena, pero está bañado en oro rojo, para darle también ese contraste entre el blanco oxidado, el oro rojo, las garras de oro amarillo, el cuerpo de esta mariposa también oxidado, todo negro, creando estas venas de cuerpo. Bueno, es el juego que a mí me gusta jugar con las piezas. Esta es perteneciente también a la misma colección, es un broche con sus pendientes. Las piedras que lleva son turmalinas y bueno, y esto es un brazalete. Aquí, por más que me rompí la cabeza, no pude conseguir colocarle solo un ala, pero bueno, ya que no pude colocarle solo un ala, lo que le coloqué lleva turmalinas en el centro, están montadas sobre chatones y cada chatón tiene una altura diferente, con lo cual me hacía un juego asimétrico total, pero muy delicado, de una manera muy delicada, y me daba una sensación, por lo menos con armonía, que eso es lo que quería encontrar. Aquí, como observáis también, la chapa donde se sientan los chatones de turmalinas también está oxidado y con textura, y todo alrededor pues, lleva la misma sintonía, bañado en oro rojo. Y bueno, pues este es el broche con el que voy a poner el ejemplo de lo que es nuestra charla para poderle poner el precio. Y bueno, pues este broche, que además es colgante, lleva 6 turmalinas. El cuerpo de la mariposa está representado de manera central con esta turmalina más bien azulada. Todas las venas también están bañadas en oro rojo, con la textura que se repite en el resto de las piezas. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto, hemos empezado con la idea, el proceso creativo, el diseño, hemos continuado con la hechura, el engastado de las piedras que llevan estas piezas, ha continuado con el baño, los rodeados, y ya tengo mi pieza terminada. Entonces vamos a calcularle el precio, que es lo que nos interesa. Vamos a calcular el precio. Bien, lo primero es, tengo que tener en cuenta, aquí en España, que el otro día dando la charla con los estudiantes, les comenté que aquí, bueno, en España tenemos unas tablas de precios estándar, tanto de fabricación en joyería como de engastado. Estas tablas de precios, bueno, pues las tenemos, son algo que utilizamos, y normalmente los talleres utilizan estas tablas de precios. Por supuesto, hay talleres, dependiendo de qué tipo de taller,
varían un poquito, pero bueno, más o menos nos ceñimos a estos precios. De la misma manera que con engastado. En engastado ocurre lo mismo, tenemos unos precios establecidos, puede ser más arriba, más abajo, pero bueno, tenemos precios establecidos, ¿vale? Entonces, sobre estos precios establecidos, vamos a calcular el precio de este broche colgante que yo he realizado, para que pues, se pueda entender mucho mejor este ejemplo. Bueno, aquí tenemos mi pieza terminada, las fotografías las realicé yo, la de la izquierda se asemeja un poquito más a lo que es la realidad, aunque en el centro ese blanco se pierde, está demasiado amarilla, pero bueno, me he querido poner las dos fotografías para que veáis y distingáis el ejemplo. Vamos a hablar sobre esta pieza, ¿vale? Y le vamos a poner el precio a esta pieza en concreto. Bien, lo primero, ¿qué materias primas he utilizado? Bien, yo en este caso, este broche lleva plata y oro. ¿Vale? Os he comentado que las garras de las piedras van en oro amarillo de 18 quilates. ¿Y qué piedras he utilizado? Pues son turmalinas naturales. Bueno, pues entonces vamos a ver qué me cuestan estas materias primas. Os he creado este cuadradito, esta tabla. He puesto estos precios con fecha 7 de octubre de este año, más hace unos días. ¿Por qué? Porque tengo que tener en cuenta el cambio dólar, os lo he puesto tanto en euros como en dólares, que quizás vosotros lo entendáis mejor en dólares, pero bueno, ahí tenemos el cambio en ese día. También en ese día he visto el precio del oro, ¿vale? En ese día el oro 18 quilates lo teníamos en 37,01 euros. Y el precio de la plata también lo tenía en ese día a 0,64 euros. Es importante porque ya sabéis, imagino que sabréis que tanto el precio del oro como de la plata, el precio de metales, son precios que tienen cotización diaria. Entonces es necesario ver la cotización del día, depende del día que estés viendo para poner ese precio, puesto que los precios pueden variar, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a entrar en plata. ¿Qué he gastado yo en plata en mi pieza? Son 4,8 gramos que he utilizado de mi pieza final. Eso me hace un total en euros de 3,07 euros y en dólares de 3,61. En oro, ¿cuánto he utilizado? Pues 0,6 gramos. ¿Qué precio me da en euros? 22,21 y en dólares 26,13. Las turmalinas. Bueno, las turmalinas tienen un peso total de 3,6 quilates y yo compré, esto es importante, saber a qué precio compras, ¿vale? A mí me costaron 45 euros estas 6 turmalinas. Bueno, pues es así de sencillo. Vamos a sumar todos los valores que tengo y la suma de todos estos valores me da 82,68 dólares. O es lo mismo 70,28 euros, ¿vale? Esto es lo que me han costado mis materias primas. Vamos a guardar esta cantidad y vamos a continuar calculando el precio de mi pieza, ¿vale? Entonces, hemos calculado el precio de mis materias primas y ahora vamos a tener en cuenta todos los valores añadidos que conllevan esta pieza. El diseño. ¿Qué diseño? ¿Qué valor le pongo a mi diseño? Tener en cuenta que el diseño, el proceso creativo, bueno, cada artista es diferente. Yo hay veces que digo, si tuviese que cotizar por todas las horas que me lleva diseñar o crear, es imposible calcularlo. Imposible calcularlo, bueno, porque en mi caso incluso siempre llevo un cuadernito conmigo donde voy anotando, me van surgiendo ideas que de ahí voy sacando esas ideas para luego realizar diseños, mis
mis joyas, ¿no? Y que me sirva de esa idea que me tiene que surgir. Bueno, pues, pero bueno, como es como un poco complicado, porque de la misma manera que yo puedo sacar una pieza quizás en un día, pero a lo mejor puedo tardar una semana a saber lo que puedo tardar. Por eso no es fácil hacer un cálculo de esta parte de la realización del diseño con todo su proceso creativo. Pero bueno, le tengo que dar un valor, ¿vale? Le tengo que dar un valor y yo lo he valorado en 180 euros para esta pieza, que en dólares son, bueno, 211 dólares. La hechura, según la tabla de precios establecida, para un broche simple, sencillo, hecho a mano, por supuesto, no hablamos de fabricación, pues va desde 150 euros hasta 250 para una pieza, un broche un poco más complejo, o dependiendo de la complejidad lo podemos ir subiendo. Y yo lo valoro en 180 euros, ¿vale? No me quedo en el mínimo, puesto que esta pieza la he elaborado tanto con plata como con oro, ¿vale? Entonces hay ya un pelín de complejidad que lo he subido un poquito más, no me he quedado en 150 euros, ¿de acuerdo? El engastado de 6 piedras, pues es a 30 euros. Engastar esas piedras en garras, ¿vale? Dependiendo del tipo de engaste, como hemos hablado antes, y la complejidad de los engastes, tienen unos precios u otros. El baño, puesto que llevaba un baño que, aunque era un poquito complejo porque he tenido que tapar varias áreas, luego limpiarlas, etcétera, pero se valora en alrededor, pues eso, unos 10 euros, y yo creo que está perfecto y está bien. Bueno, pues si sumamos todos estos precios, el valor de mi pieza son 470 euros, 470 con 28 euros, o lo que es lo mismo, 553,25 dólares, ¿vale? Claro, no me voy a quedar ahí en esas cantidades de 553, no, voy a redondear. ¿Cómo redondeo? Pues redondeo, pongo 470 y 555, ¿vale? Que es como que nos suena mejor. Bueno, ¿y qué es lo que nos queda? Pues nos quedan los márgenes comerciales. Ya tenemos lo que es el valor de mi pieza final y ahora hay que venderla, es el margen comercial. Bueno, he de decir en primer lugar que todo esto es sin impuestos, ¿vale? El margen comercial, bueno, pues el margen comercial pues depende, hay que negociarlo. Si mi pieza va a ir a una joyería, depende del tipo de joyería al que yo voy a llevar mi pieza, esta joyería me va a imponer, porque está establecido en esa joyería que es un margen comercial, quizás sea del 40%, del 50%, del 100%, del 120%, dependiendo del nombre, del caché de la joyería, dónde esté situada, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es una negociación. De la misma manera que si yo la vendo por mi cuenta, yo pongo un margen comercial, ¿vale? Es mi margen comercial con el que estoy funcionando y este puede ser, como os digo, porque, claro, si estáis pensando de un 40% a un 100%, o un 120%, en fin, porque hay sitios donde este margen comercial es bastante elevado, pero ya os digo que depende, ¿vale? Depende de quién sea. Bueno, para resumir, vamos a hacer la fórmula, ¿de acuerdo? Y la fórmula para calcular el precio de una pieza, pues es el valor de las materias primas, como hemos visto, más, es sumar, ¿vale? Vamos cogiendo datos y vamos sumando. Materias primas, tanto. Mi diseño, tanto. Hechura, tanto. Lo que me ha costado el engastado, tanto. El valor de los baños,
tanto. Aquí os he puesto el ejemplo, por ejemplo, que mi pieza lleva esmalte, también meto ese valor, ¿vale? Entonces, con la suma de todos estos valores, ese es el precio de mi pieza. Como bien pongo abajo, impuestos no incluidos y tampoco está incluido el margen comercial, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición para vuestras preguntas, sugerencias o si queréis aclarar cualquier cosa. Muchas gracias, Marian. ¿Cómo estás? Hola, Holman. Feliz día a todos. Muy buenos días. Listo, ¿no? Ya que Holman nos está ayudando, haz la primera pregunta y las que tengan preguntas, lo más importante aquí es las preguntas que tienen ustedes porque nos ayudan a complementar. Entonces, le doy paso a Holman. Haga la primera pregunta. Doctora Angarita, muchas gracias. Bueno, ya la gente empezó a preguntar, Marian. Sí, Una de las perfecto. preguntas la hace un anónimo porque tenemos la opción también de los que no quieren poner su nombre. Y Sí. pregunta, ¿el precio de la joya se debe realizar el mismo día en el que diseñó la pieza o puede darle espera o tiempo? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? ¿El precio de la joya se debe realizar el mismo día en el que se realizó la joya? O sea, ellos se debe sacar el costo de la joya, el valor, el mismo día en el que la fabricó. A ver, si lo dices por lo que yo he puesto de la fecha y demás, yo puedo, que es lo que normalmente yo hago, es decir, yo compro plata o compro oro ese día, ese valor de ese día, pero sí lo que hago es anotar, yo anoto en mi librito de gastos, anoto el oro o la plata me ha costado a tanto el gramo, ¿vale? Es la mejor manera. A ver, no sería muy ético de que si el día que yo he comprado el oro o la plata está en un valor muy bajo y yo he tenido esa fortuna de comprarlo a este precio tan bajo, pero que de repente vendo, he terminado mi pieza y de repente cuando he terminado mi pieza el valor ha subido descomunalmente, el valor del metal. Hombre, al valor de ese día, la pieza, claro, cuesta mucho más. Entonces, pero esto ya es a elección de cada uno, depende de lo que cada uno piense. Si cada uno piensa subir un poquito para así rascar en esa ganancia de esos trabajos que realizas y compensar quizás el tiempo de diseño y demás, pero esto es ya elección de cada uno, puesto que luego los precios finales, al cómo se venden y demás, hay momentos en los que ese tipo de aumentos de precio hay veces que lo compensas con unas piezas, con otras quizás no es que pierdas, pero rascas menos, ¿no? Entonces, hay veces que compensas unas piezas con otras, en fin, ahí puedes jugar o no, depende, eso ya es elección de cada uno. Bueno, Bueno, Marian, te voy a hacer dos preguntas. Sí. Una de Joan Manuel Molina y la otra de Fabio González, para que la tengas ahí como en la cabeza. La primera es, ¿qué es exactamente el margen comercial? Primero. Y lo segundo es, el de Jesús Espinosa, que me parece muy importante, es ¿cuál es el criterio para ponerle precio al diseño? Eso me parece fundamental porque cada diseñador, cada joyero le imprime su propia característica a la joya. Entonces, esa me parece fundamental. Entonces, si nos puedes explicar un poquito qué es exactamente el margen comercial y cómo cuál es el criterio para valorar ese diseño, pues es muy interesante. Bueno, empezamos por el margen comercial. A ver, el margen comercial se establece, por ejemplo, voy a poner ejemplos porque yo creo que es de la mejor manera para poder entenderlo. El margen comercial tenemos personas, por un lado tenemos joyerías. A ver, ¿dónde va mi pieza? O bien a una joyería o, por ejemplo, pongamos que a una galería de arte, ¿vale? O nos la va a mover un comercial. Los comerciales normalmente
se establece, ¿vale? Hay cosas que se establecen, pero hay muchas variaciones. Se establece que un margen comercial que se lleva un comercial va entre el 5 al 10% del precio final de esa pieza. Es decir, que este comercial, por mover la pieza y venderla, pues se va a llevar de entre el 5 o el 10 o quizás el 15, etcétera, etcétera. Depende también del tipo de comercial que sea. Pero eso es algo que se negocia, es decir, hay un comercial y ese comercial puede ser una galería de arte, puede ser una joyería, puede ser X, donde el resultado final, el sitio final donde esa pieza se va a vender. Entonces, este comercial te dice, mira, yo te la vendo, ¿vale? Pero que sepas que yo me voy a llevar el 8%, ¿vale? Entonces, tú debes él va a vender con ese 8% y ese 8% es para ese comercial, ¿de acuerdo? Una galería de arte, por ejemplo, pues mira, yo como además he vendido muchas de mis piezas en galerías de arte, pues yo estoy acostumbrada a que una galería de arte está entre un 40, 50, 60%. Que se llevan ellos de comisión, además del precio de mi pieza, ¿vale? Galerías de arte, pero luego, por ejemplo, en joyerías, depende de la joyería, porque si es una joyería donde además la situación de esa joyería pues está en un lugar muy importante, donde además es un barrio con un poder adquisitivo muy alto y donde pues a lo mejor te pueden subir incluso hasta un 150%, como yo sé, ¿sabes? Entonces, esos márgenes comerciales depende, hay muchos factores para que nos hace fluctuar con cantidades pues bastante exageradas de unas con otros, pero claro, siempre depende. Entonces, depende de dónde nos encontremos, quién nos vaya a mover mi pieza. Es como ahora los influencers, ¿no? Para moverte con las redes sociales y demás, pues tienes influencers que te ofrecen sus servicios. Es como si fuese un comercial. Te ofrecen sus servicios para promocionarte, pero que sepas que te cobro tanto. Pero claro, de repente se pone en contacto contigo un influencer que, claro, es... con perdón, la pera, porque llega muchísima gente, está mucho más cotizado, con lo cual su porcentaje es mucho más elevado. Creo que ha quedado contestada esta pregunta. Y la otra, repítemela de nuevo, por favor. Sí, es un poco cómo calcular el precio del diseño. Hay muchos joyeros que no tienen, no hacen joyería comercial, sino que hacen sus propios diseños. ¿Cómo valoras, cómo valorar ese precio de ese diseño? El precio del diseño. También ocurre lo mismo que con... a ver, no es una cantidad fija, ¿vale? Es cierto que, a ver, no es fácil, no es nada fácil ponerle el precio porque, como ya he dicho antes, puedo dedicarle lo mismo un día que me salga una pieza, bueno, aparte de que me surge la idea, empiezo a jugar, bueno, surge la idea, yo primero escribo, o sea, es mi tiempo de escribir, cuando termino de escribir empiezo a hacer dibujitos, de esos dibujitos de repente veo una pieza, una posible pieza, ese dibujito lo aparto y empiezo a trabajar con él para hacer funcional esa pieza. Ese tiempo me puede llevar días o una semana o como puede ser incluso meses. O sea, es muy difícil. Entonces, yo lo comparo mucho dependiendo, lo comparo o lo intento asimilar un poco a la hechura, ¿vale? Porque la hechura también siempre tiene complicaciones, tal, lo tienes que limitar dependiendo, ¿no? Porque si es una pieza muy sencillita, muy fácil de hacer, bueno, pues le aumento el valor de mi diseño, pero siempre más o menos suele ser un precio establecido similar a la hechura,
¿vale? Independientemente del tiempo que tarde en realizarlo, porque ya te digo que eso no es nada fácil. Y hay veces que siempre digo, si tuviese que tener en cuenta todas las horas que he estado para poder realmente sacar una pieza, pues bueno, sería imposible valorar todo ese tiempo. Pero bueno, forma parte, creo que eso forma parte del creativo, ¿no? Y yo creo que también forma parte de ser creativos como una manera de vivir. Ya te digo, yo siempre voy con mi cuadernito y voy haciendo anotaciones, de esas anotaciones intento sacar, siempre saco alguna pieza de ahí. O de repente me entra la inspiración y ahí ya tengo una pieza con la que me va a dar el camino para hacer más cosas, en fin. Pero bueno, yo lo comparo y lo intento equilibrar con el precio de la hechura, ¿vale? Considerando que si es muy sencillita, pues entonces aumento ese valor. Vale, Marian, gracias. Tenemos dos preguntas bastante interesantes. Una es de Johnny Fernández, que tiene que ver con las piedras. ¿Cómo haces para manejar los precios de piedras que no son muy comerciales? ¿Cómo determinar ese valor? ¿Sí? A ver, igual, de la misma manera, hay valores establecidos sobre precios, ¿vale? En el mercado existen, no quiero mencionar por no hacer promoción tampoco a nadie, pero existen varias tablas de precios que los profesionales utilizamos y de hecho yo normalmente, bueno, ahora no, porque no podemos viajar, pero procuro viajar y aprovecho los viajes en ferias, en convenciones, etcétera, etcétera, para comprar alguna piedra. No muchas porque tampoco soy muy rica, pero no demasiado importantes, pero sí que yo lo que he comprado siempre, de las piedras que he comprado, más o menos se barajan en esos precios, en esa lista de precios que se establecen en el mercado, en los mercados de pedreros, ¿no? Entonces, y luego también cuando vas a comprar una piedra, ahí está también la negociación, no es lo mismo que compres una sola piedra a que compres a lo mejor un lote de piedras, con lo cual puedes estarle negociando y arañando el precio un poquito para abajo, en fin. Y luego también la confianza a las personas a las que les compras piedras, que ya te conocen, y encima, en concreto, en mi caso, pues les gustan también mis piezas, y entonces, bueno, pues o incluso me ofrecen, oye, mira, esta piedra que es muy especial, porque eso sí, yo cuando compro piedras también, mis piezas todas llevan piedras naturales, procuro que no lleven ni un calentamiento ni nada, aunque sí que metí ese diamantito que está tratado, pero aunque está tratado, pero tenía un color tan bonito que me enamoró y lo compré. Pero procuro que mis piezas lleven solo piedras naturales, sin calentar, pues eso, y además las miro bien con lupa antes de comprarlas y selecciono una a una, que es tiempo largo que tampoco cargo, normalmente. Me acabas de generar una inquietud con eso que acabas de decir. Y bueno, cuando manejamos una piedra que es bastante fina y le agregas diseño a la joya, ¿cómo determinar cuál vale más? ¿La piedra, que es muy fina, el diseño de mi joya? Pero, Holman, date cuenta que yo por eso calculo el valor de mi joya con el sumatorio de todo, ¿vale? O sea, si esta piedra, pues en lugar de estas 6 turmalinas, que son chiquititas, son muy bonitas, pero en lugar de haberme costado estos poquitos euros, si tengo una piedra que me ha costado 300 euros, le suma al valor de mi pieza, con lo cual lo que me ha costado esa piedra ya está aumentando el precio de mi pieza, ¿vale? Hay veces que, por supuesto, tengo una pieza que lo que más vale es la piedra.
aparte del valor añadido que yo le pueda poner, el diseño que yo le pueda poner, ¿vale? Yo muchas piedras he comprado y he hecho la colección, de hecho, de miradas, porque estuve con, precisamente la colección de miradas es un texto, poesía que escribí y estuve casi un año buscando a ver qué encontraba yo para realizar esas miradas. Y de repente un día en una feria encontré esos corales con una formación extrañísima, redonda, que es muy complicado de encontrar, pero lo encontré y dije, aquí tengo mis miradas. Y creé la colección de miradas, que son, claro, son muy excepcionales porque son unos corales muy raros, pero bueno, y ahí les he adornado. Bueno, a una de ellas le puse una turquesa, Sleeping Beauty, que además lo confirmé hace años porque esta la compré, los encontré en Ida Roberstein, la compré como Sleeping Beauty, la llevamos al laboratorio para confirmarlo y efectivamente, supuestamente es Sleeping Beauty con sus características y claro, o sea, por eso dije, además, o sea, el contraste de color entre el rojo del coral y la Sleeping Beauty, pero claro, ahí, que es a lo que íbamos, el valor de esas piezas son las piedras, o bueno, coral, ¿no? Pero sobre todo ahí es donde aumenta el precio, es por ese valor, Ok, gracias. Hay una pregunta que me parece bastante interesante y que creo que le ocurre a la gran mayoría de joyeros y diseñadores. La fórmula Carol Angarita y dice, ¿cómo hacer para que el cliente perciba el valor real que tiene la joya que hemos diseñado? Porque bien sabes que, bueno, uno va a una joyería de nombre y pues lo que vale ahí es el nombre. Pero cuando uno diseña o crea su joya, ¿cómo hacer para que el cliente perciba ese valor que tiene lo que nos costó fabricarla, diseñarla, todo esto? Muy buena pregunta. Educación. Educación al cliente. Yo por eso quizás mi clientela es tan fiel a mí y bueno, aparte me siento con ellos primero para charlar, qué quieren, porque también hago, todas las piezas que yo hago son personalizadas, todas llevan su cuento, su historia, su algo, ¿no? O forman parte de esa historia, pero esa parte de historia me la dan ellos los clientes, y yo ya la continúo. Y entonces formo a mis clientes, ¿vale? Yo no le doy una pieza, toma y ya está, no, yo le cuento toda la elaboración, es más, o sea, estas fotos que tengo y otras que tengo, hay veces que le envío al cliente fotos, mira cómo va tu pieza, ya está esto, lo otro, les voy mostrando el texto, entonces se hacen cargo de todo este recorrido desde el comienzo de la idea, que puede ser ese momento cuando estamos tomando café, para charlar y yo ver, realmente necesito saber qué es lo que quieres para darte eso. Y entonces quizás ahí es donde, y eso es formación, es contarle, formar a mi cliente en qué consiste mi trabajo, todo el recorrido que lleva, etcétera, etcétera. Y bueno, la gran mayoría se quedan muy sorprendidos de que una pieza lleve tantos escalones, como no, ahora está en el engastador, están montando las piedras. Ahora lo llevo a grabar también con mi nombre, lleva un proceso, que ese proceso es necesario que el cliente lo sepa. Es añadir valor a tu pieza. Yo es lo que hago y aconsejo que sea así, que no sea incluso cuando pues algo muy, muy simple, muy sencillo, que es pues alguien se va a casar, va a buscar sus alianzas, contarle el proceso creativo de esas alianzas, que es muy sencillito, ¿no? Porque bueno, depende, ¿no?, de qué alianzas, pero vamos, hablamos de unas alianzas muy sencillitas, de media caña, clásicas, pero lleva su proceso también, como el medir el dedo, por ejemplo.
Yo, cuando tengo parejas que vienen a que les haga las alianzas, lo que hago es, siempre les hago una fotografía de las dos manos, primero con el anillero medidor en una mano y con el anillero medidor en la otra mano, y con las dos manos juntas les hago una foto, que luego también se va incluida dentro de esas alianzas. Pero es ese proceso, desde medir el dedo para que me ajuste a mi dedo y esté a mi medida. Claro, 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 claro. Hay otra pregunta, me pareció también muy buena, y es, ¿qué tiene más valor si usas un programa de diseño o si lo haces a mano? O sea, ¿hay A alguna ver, diferencia en precio, en costos, o dentro de tu diseño, dentro del diseño? pues mira, yo allí en Colombia no sé cómo estarán los precios de los creativos que están trabajando con diseños 3D. Tenemos las dos caras, ¿vale? Creo necesario, por eso digo que hay dos caras, veo necesario que cualquier creativo en 3D tenga un mínimo de formación, no un mínimo, tiene que tener una formación joyera. O sea, no me vale una persona que aprenda un programa en 3D, que lo puede manejar perfectamente, pero no tenga en cuenta todo ese proceso. Si no tienes en cuenta ese proceso, por mucho que tú diseñes una pieza en 3D, no va a ser funcional por pesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pero bueno, vamos a considerar que la persona que está creando en 3D y esté diseñando esta joya tiene conocimientos, con lo cual he querido recalcar esto porque he visto muchas burradas de gente que no tiene esa pequeña formación, y entonces se cometen realmente muchas burradas, ¿vale? Entonces hay que tener, primero hay que ser joyero, si no, no puedes utilizar una herramienta que puede ser en 3D y luego llevarla a cera y que sean, vale, perfecto. Aquí en España los precios que yo estoy oyendo por 3D hace unos años comenzaron por precios que a mí se me ponían los pelos de punta. A día de hoy, afortunadamente, han bajado, imagino que irán bajando. No olvidemos que la realización de esa pieza normalmente suele ser en fundición. Fundición tiene otros precios, no tienen nada que ver. La fundición es una inyección en cera, plas, plas, te devuelven tu pieza y lo que haces con esa pieza es repasarla, pulirla y terminarla, engastarla, etcétera, etcétera. Pero ese proceso de taller casi se elimina, ¿vale? A lo mejor puedes poner algún rematito y tal, pero se elimina. Entonces, claro, esas horas de taller no existen. Entonces, en mi opinión, de momento sigue siendo elevado, ¿vale? Sigue siendo elevado comparado con el trabajo a mano. Yo prefiero un trabajo a mano. Prefiero un trabajo a mano. Y mira, que he dado clases de ceras, me encanta a la hora... Hago piezas en cera si el metal va modelado o lleva, es como más artístico, y trabajo en metal, pues bueno, no estoy en el muchos siglos atrás y me ahorro quizás ese trabajo, pero prefiero el trabajo en taller y a mano. Y espero que algún día... comenzó así, el 3D va bajando y yo creo que se colocará en su sitio, se colocará dentro de poco. Bueno, María, muchas María, gracias. ya son las 8:05, se nos pasó el tiempo y como siempre se quedan un poconón de preguntas sin responder. Yo pensaría que de pronto si podemos charlar, a ver si de pronto nos puede ayudar a contestar algunas preguntas de las 9 de la mañana. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, feliz cumpleaños, María, Muchas los que gracias. está hoy de cumpleaños. Les recuerdo que al final vamos a estar rifando este libro, vamos a hacer 10 preguntas de todas las charlas, y el que se lo gane, pues se lo estaremos mandando independientemente de dónde estén. A los que nos acompañan de otros países, se los mandamos allá de forma gratuita a la persona que se lo gane. Muchísimas gracias a todos por asistir.
y esperamos que nos acompañen en las próximas interesantes charlas que vamos a tener. Las preguntas que se quedan ahí, vamos a buscar la manera de que nos colabore Marian a responderlas y se las estaremos enviando por correo. Muchísimas gracias, Marian, por... Doctor A Angarita, vosotros, un placer estar con vosotros siempre. las preguntas vamos a tratar de recopilarlas y para poder entregar al final un resumen, al final del seminario, las memorias con un resumen de estas. Perfecto. Ya Marian, sabes que feliz muy bien. cumpleaños, que la termines de pasar muy rico. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros y a todos los Un abrazo muy asistentes. grande. Nos vemos el miércoles con los participantes. Hasta luego. Adiós.